a todos y a todas. Nuestro equipo va a trabajar acerca del panorama de la educación artística en una institución rural de Buenaventura, Valle del Cauca. Antes que nada, queremos hablar un poco sobre estos antecedentes y darles una introducción sobre este estudio de caso. Pero para continuar con ello es importante que tengamos en cuenta qué es un estudio de caso. Recordemos que es toda investigación que se realiza en un tema en específico y estos estudios habitualmente se utilizan en la investigación, en la parte social, cultural, educativa, clínica y empresarial. ¿Para qué sirven estos estudios de caso? Es importante que tengamos en cuenta que nos permiten describir, comparar, evaluar y también comprender de diferentes aspectos una problemática en estudio. Estos diseños de investigación sobre los estudios de caso incluyen métodos cualitativos, o sea que hablan acerca de características, pero también nos vamos a encontrar que se utilizan en la parte cuantitativa, o sea de números. En nuestro estudio de caso, pues nosotros nos hemos basado en diferentes aspectos o criterios, como son los antecedentes, la descripción del contexto, la descripción del estudio de caso, intervenciones y gestión de la parte pedagógica y también al final hacer unas conclusiones. Conversaremos entonces sobre lo que es la educación artística y esta desde la parte normativa, la Ley General de Educación, que es la 115 de 1994, define la educación artística como un área fundamental y obligatoria que debe aparecer en el currículo escolar. Además, la Ley General también de Cultura, esta se encuentra en el 397 de 1997, establece un compromiso sobre la educación artística con la cultura. Aquí no hablamos solo de la educación artística, sino también la educación étnico-artística. Esta, según el estudio de Arango y Sandoval en 2012, hablan y afirman la necesidad de promover el valor, el respeto y la retroalimentación de lo étnico y lo cultural en las artes, la pedagogía y también sobre la vida social. Este estudio lo que busca es implicar esa seguridad que haya a traer a colación o una relación de la realidad de la cultura y la cosmovisión afrodescendiente como un eje fundamental en la educación. Es importante que tengamos en cuenta que este estudio también étnico-artística busca promover la construcción de estrategias pedagógicas que se puedan transformar en esas relaciones de toda sociedad colombiana, ¿verdad?, a favor de estas poblaciones afrodescendientes. Este caso ocurre en el Distrito Especial de Buenaventura, en el Valle del Cauca, una zona caracterizada por su cultura e historia social. Buenaventura cuenta con una población cercana a los 400.000 habitantes, 12 comunas y 23 zonas rurales, con una diversidad cultural y natural, y tiene mucha acogida porque en el mes de julio recibimos a las ballenas jorobadas hasta el mes de noviembre. También somos el principal puerto en todo el país. Tenemos 42 instituciones educativas, 22 privadas y 3 universidades. Entre ellos también tenemos al Instituto Nacional SENA. Tenemos el currulao como nuestro baile típico de la región. El chontaduro, el borojo y los frutos del mar hacen parte de nuestra gastronomía. También tenemos el biche como bebida ancestral que sirve para curar enfermedades, para la virilidad, la fertilidad, y estos son los aspectos socioculturales más relevantes de nuestra región. A su orden social, el puerto ha sido azotado por una violencia inefable, conflictos, organizaciones al margen de la ley que quieren tener el control, y esto ha afectado el ámbito educativo, pues hay mucha deserción escolar. Además es claro y es un factor que ha influenciado en la pérdida de identidad cultural. En la zona rural de Buenaventura la historia no es diferente, sobre todo en donde queda nuestra institución, llamado Corregimiento número 8, y es la antigua Vía al Mar, que se conecta a Cali y Buenaventura. Allí no hemos tenido diferencia porque la violencia nos ha azotado mucho. Esta institución está compuesta por 7 sedes, ubicando la primera y principal en la zona de Zabaleta, vereda Zabaleta, donde prestamos el servicio de grado preescolar al grado 11. Buenaventura fue declarado en el año 2005 un municipio etnoeducador.
Esta declaración implicó que la Secretaría de Educación, en concertación con las autoridades y organizaciones educativas, desarrollaran políticas y formularan y desarrollaran procesos que promovieran la conformación y el funcionamiento de una estructura de gestión que estimulara los procesos de investigación y contribuyeran a elevar los índices de pertinencia y calidad del servicio educativo. Por ejemplo, desde el trabajo en la zona rural se buscó dinamizar el plan especial de salvaguardia de las músicas de marimba, cantos tradicionales del Pacífico y acompañar actividades culturales en las comunidades. También desde las actividades de formación se buscó desarrollar iniciativas para la conformación de la red de formadores culturales en coordinación con la Dirección Técnica de Cultura sobre gestión cultural y cualificar a algunos docentes con la asesoría de la Escuela Técnica de Cultura Tradelpa. Por último, también se buscó socializar las convocatorias artísticas y culturales del Ministerio de Cultura en las instituciones educativas. Por ejemplo, el Programa Nacional de Concertación y de Estímulos. A pesar de ello, no existe información sobre el desarrollo de estas iniciativas en los siguientes años, ni tampoco estudios del impacto generado en el territorio. Toda esa información es condensada en el estudio, la figura del educador como docente y gestor cultural, el caso del Distrito de Buenaventura, Colombia. Gárate, Enrique, 2016. De acuerdo a lo presentado anteriormente como contexto de este estudio de caso, en este apartado se presentan diferentes situaciones que vive la institución educativa Antonio José de Sucre para hacer referencia a un estudio de caso que estamos presentando en este momento. Uno de ellos es la transición que no existe desde el proyecto educativo institucional PI al proyecto educativo comunitario PEC. Siendo este un sueño y existiendo varios esfuerzos por parte de la comunidad educativa, esta transición no ha sido viable hasta el momento. El no poder dinamizar y gestionar el proyecto educativo comunitario en la institución ha hecho ver áreas como asignaturas aisladas del contexto. Es el caso de la educación artística, que en estos momentos, como gestión administrativa por parte de los directivos docentes, ubican a un docente no profesional del área y con poco conocimiento del contexto sociocultural que se vive en esta vereda y por ende en el Pacífico colombiano. En Colombia esto no es un tema nuevo y no solo se presenta con las comunidades afrodescendientes, sino también con las comunidades indígenas que también han impulsado en sus inicios el proyecto educativo comunitario, que en el cual hace parte de la política del CEIP, el Sistema Educativo Indígena Propio. Sabemos que se tiene derecho a una educación diferente, pero no es un tema nuevo ni para la institución ni para la educación en general de nuestro país, puesto que los reglamentos estatales para dichas asignaciones no son tenidos en cuenta los contextos y las necesidades educativas de los estudiantes. A partir de esta situación se presentan los siguientes aspectos problemáticos: ausencia de metodologías y estrategias acorde al PEC, pérdida gradual de la identidad cultural afrodescendiente, un currículo vacío y sin intenciones pedagógicas para fortalecer la cultura, desaprovechamiento del arte como herramienta sociocultural para afrontar la captación de jóvenes por parte de grupos al margen de la ley, la creación de productos, proyectos y propuestas artísticas que partan del análisis de los factores que inciden de manera positiva en la institución y comunidad. Como primer punto establecimos que es necesario que cada que un maestro vaya a llegar a una institución educativa debe realizar un proceso de formación, de capacitación que permita al maestro articular sus saberes, es decir, sus saberes profesionales, técnicos y habilidades culturales incluso que ha adquirido en el camino, pero debe de generar ese proceso de capacitación para que articule todos esos saberes con los sueños políticos comunitarios que tienen los territorios. Esto es un paso muy importante que creemos que es importante dar. Así se garantizaría que el maestro en realidad logre conocer y hacer que esa área de la cual es profesional logre ser articulada para que dé respuesta a la problemática territorial y no a una situación que sea ajena del mismo. El tema de las escuelas de artes. En el 2012 fue descontinuada una de las escuelas, una propuesta innovadora que era la Escuela Técnica y Cultural de Tradiciones del Pacífico, Tradelpa. Resulta que estas estrategias se han ido acabando y es importante que las instituciones educativas acojan este tipo de propuestas con fundaciones u otras instituciones que permitan que se les dé continuidad.
Recordemos que el proceso de educación no solamente se establece como un proceso en el que se ve en cuatro paredes o en la institución educativa. Los procesos educativos para las comunidades afrodescendientes conciben también la comunidad y la familia como actores fundamentales de la educación. Es por eso que este tipo de escuelas de educación artística deben de promoverse para que esos saberes también se vayan haciendo como diálogo comunitario y permitan tener un impacto grande para estas comunidades. Otro punto importante que tenemos planteado es que se apliquen programas socioculturales en estas zonas rurales. Bueno, tenemos algo muy importante y es que el plan de salvaguarda de música, marimba y cantos tradicionales del Pacífico que acompañaba pues todo este tipo de actividades en las comunidades. Eso también pues fomenta, incentiva a que colectivos, fundaciones se vinculen a este tipo de convocatorias que hace el Ministerio de Cultura y pues a su vez con las instituciones educativas articulen y logren generar un proyecto de aula que corresponda al proyecto educativo comunitario de las comunidades para que se generen como respuesta a esas situaciones problemáticas que ya mis compañeros han compartido. Otro punto importante es la gestión del docente del área de educación artística, porque dentro de las situaciones que se ven en Colombia, pues tenemos el caso en que el maestro muchas veces, aunque no tenga las habilidades para trabajar un área, termina dándolas simplemente porque hay que completar un tipo de intensidad horaria. Tenemos también el tema del desarrollo del plan curricular del proyecto educativo comunitario. Bueno, sabemos que ha sido una política ya establecida para esta comunidad, pero muchas veces el mismo ministerio, como no hace una articulación de esta propuesta, proponemos que se siga avanzando, que se haga la gestión política, que se haga la gestión administrativa para que se dejen recursos económicos y se pueda en realidad construir la forma y la estructura pedagógica que se puede abordar en ese territorio para que se dinamice el proyecto educativo comunitario afro en esta institución. Porque nosotros podemos proponer muchas alternativas, pero si no vamos al grano, al tema importante que es la construcción del proyecto educativo comunitario, seguiríamos divagando y construyendo las cosas por áreas. Y las políticas territoriales lo que nos dicen es, vamos a construir un proyecto educativo comunitario, que en realidad a través de la educación dé respuesta a los sueños y políticas comunitarias. Tenemos en cuenta que también hay unas instituciones que han venido trabajando el proyecto educativo comunitario indígena, entonces proponemos que se haga un diálogo de saberes con esas comunidades indígenas del norte del Cauca para lograr identificar como cuál ha sido el camino que han tenido ellos para que incluso la misma normatividad del Estado la hayan logrado ir llevando como a un segundo grado y que pueda establecerse un proyecto educativo comunitario que en realidad responda a los sueños. Entonces es bueno realizar un diálogo de saberes, no porque tenemos que hacerle caso a esa dinámica y estructura que manejan las comunidades indígenas, pero como somos comunidades también rurales, quizás tengamos elementos familiares que puedan permitir que tengamos estrategias para poder construir este tema del proyecto educativo comunitario para que se gestione la artística de una manera diferente a cómo se construye a través del Ministerio de Educación Nacional. Proponemos también que identifiquemos dentro de la institución educativa los maestros que son afines un poco al contexto territorial y también que son afines a este tema de lo artístico y ver la educación artística con otra mirada. Entonces proponemos que estas personas se reúnan, que se genere un equipo y se empiece a construir paso a paso cuál sería la forma en la que podríamos abordar la área de artística, no entendida como un área, sino como un hilo transversal. Es decir, que la educación artística esté ligada a todas las áreas o a todos los procesos. Las comunidades afro conciben que la educación artística va más allá del área. O sea, no es solamente el área, sino que atraviesa la vida misma de las comunidades, las familias. Entonces no podemos seguir pensando en que la educación artística se dé solamente en cuatro paredes, sino que tenemos que trascender a la familia y a la comunidad. Es por eso que proponemos que no sigamos con estrategias amañadas de la educación tradicional porque son las únicas que existen, sino que invitamos a que el maestro investigue, dialogue con el territorio y se construya lo que la comunidad ha mandatado y ha orientado. Para concluir, no resta decir que en Colombia encontramos leyes que favorecen la educación de las comunidades acordes a sus contextos y territorios, pero las personas que están en esos diferentes cargos no generan las estrategias para dar viabilidad a la dinamización de las propuestas comunitarias
Antes, por el contrario, obligan al maestro a seguir un proceso educativo que desconoce el contexto y que genera desarticulación de la educación artística con la esencia, el sentir y la vida misma de las comunidades afrodescendientes. No podemos desconocer que es deber del maestro capacitarse constantemente para que sus dinámicas de enseñanza-aprendizaje fortalezcan los planes de vida de las comunidades y las dimensiones socioculturales. Procurar, dentro de sus dinámicas educativas, realizar encuentros con mayores afro, líderes comunitarios y maestros que permitan comprender el verdadero sentido de la educación artística dentro de los proyectos educativos comunitarios. Diseñar las estrategias que permitan favorecer los programas extracurriculares en las instituciones rurales afrodescendientes, que promuevan las costumbres, tradiciones y rituales del Distrito Especial Buenaventura, y así darle la importancia al arte y sus alcances como eje educativo y social. Es imperativo ejecutar constantemente cualificaciones pedagógicas dirigidas a docentes que fortalezcan las estrategias didácticas en el aula frente al sentido de pertenencia e identidad cultural de las cosmovisiones afrodescendientes e indígenas. Todo ello puede mitigar de alguna manera el déficit que atraviesa la educación artística en los contextos escolares y sociales por estos tiempos. Muchas gracias.